todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos, ¿cómo le va? A la segunda edición de DTV. Acá estamos, preparándonos para lo que mañana va a ser un día especial porque se viene una nueva sesión. Hola María, hola Fabi, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, exactamente una nueva sesión con un tema muy importante que tiene que ver con la situación en Santa Fe, y a propósito de esto, uno de los principales gestores de esta situación es el actual jefe de gabinete, Agustín Rossi, que estará el miércoles también a partir de las 10:30 de la mañana brindando su primer informe a la Cámara de Diputados. Meli. Eso quiere decir que esta semana no se reúne la Comisión de Juicio Político. Esta semana ni la próxima, porque recordemos que semana corta va a haber Comisión de Juicio Político. Es difícil cuando hay semanas cortas, es Semana Santa, que los diputados y diputadas quieran venir al Congreso. También es realidad que se complican los vuelos para la vuelta, así que hubo una decisión en principio de que esta semana no se reúna. Se va a avanzar un poco procesando lo que dejó el último encuentro, que si bien fue extenso, duró hasta casi las 9 de la noche, marcado por algunos cruces con algunos de los integrantes de la vocalía de Carlos Rosenkrantz. Desde el Frente de Todos te dicen que hubo bastante información en lo referente a la causal del 2x1 a los genocidas, así que van a estar trabajando en ese sentido, un poco también procesando la información de las pruebas documentales y con la expectativa de dentro de 2 semanas más seguir con la investigación, haciendo de vuelta hincapié en lo que es la causal del 2x1, el famoso fallo Muña, que habíamos estado repasando un poco en los últimos días. Sí, y que cae obviamente en yo digo de manera tangencial otros cuestionamientos que se vienen haciendo sobre la justicia, sobre cómo trabaja la justicia en algunos aspectos. Siempre estamos hablando de crímenes gravísimos, crímenes de lesa humanidad, crímenes que dejan una herida abierta en la Argentina, como son los crímenes cometidos durante la última dictadura. Pero si querés ahora, con toda la cuestión vinculada a los abusos sexuales, se vuelve a hablar sobre cómo y cuál es el funcionamiento de la justicia y cuán efectivas terminan siendo las leyes que tenemos y cómo trabajan los jueces. Ahí lo que siempre sucede es que se vuelven a agregar penalidades. Charlando con algunos abogados que estudian y trabajan sobre el tema, es que en general lo que dicen es que las nuevas penalidades generalmente no mejoran la situación. O sea, un ejemplo fue el caso Bloomberg. Claro. Toda la sociedad corrió atrás de un hecho que fue, por supuesto, aberrante, tremendo, como el asesinato de Axel Bloomberg. Pero esa situación que fue por allá por el 2004, si mal no recuerdo, durante la presidencia de Néstor Kirchner, en la cual hubo movilizaciones, muchas marchas en la calle, como igual ha pasado con la mayoría de los casos que han tenido repercusión pública, correr después detrás de aumentar penas o generar más legislación no mejora la situación, no la hace más justa a la justicia porque vos aumentás la cantidad de leyes y proscripciones. Sí, la haría más justa desde otros lugares, de que haya más cercanía de la justicia con la gente, de que se atienda la situación social de otra manera, de que efectivamente el relato pase por lo que sucede día a día y no por una situación casual que, por supuesto, es muy conmocionante, pero como siempre decimos en los medios de comunicación, hablemos, por ejemplo, de Rosario. Estuvo en los medios de comunicación, ¿cuánto tiempo? 10 días. Sí. Y muchos hablaban respecto de, digamos, cómo iba a impactar todo eso, porque iba a venir Messi para acá y que entonces... Y la verdad es que Messi vino, Messi estuvo por todos lados, salió por todos lados, la gente fue y compró la entrada y fue a ver a la selección, no hubo ningún tipo de amenaza en este sentido. Y bueno, y así también es como funcionan y cómo se suben y se bajan las noticias al ring de la agenda. Que terminan compitiendo entre sí y ahora la mirada está puesta sobre esta ley Piazza y otra vez volvemos al Congreso y otra vez la mirada está puesta acá y en su momento a ver y qué votaron y qué se quería y cómo funciona y cómo termina trabajando aquel que tiene que aplicar esa ley. En definitiva también se trata de eso, cómo terminan laburando los jueces y las juezas que tienen que ceñirse a poner en práctica esa ley que fue escrita y que fue redactada por este Congreso.
Ni más ni menos. Sí, yo no creo de todas maneras que si bien estuvo 10 días el caso de Messi, terminó a raíz del asesinato de este chico de 12 años, Máximo. teniendo muchísimo más, el ojo más puesto en lo que estaba pasando en Santa Fe. Al menos la expectativa de lo que va a pasar el día de mañana y pasado mañana, porque los candidatos y candidatas de ambos grandes coaliciones están haciendo campaña con lo que está pasando en Santa Fe. Lo vimos muy claramente en lo que fue la última reunión cuando se terminó de dictaminar el proyecto de fortalecimiento de la justicia federal, con los cruces de los 3 sectores, un partido socialista, en el caso de Marcos Clery, que es la Cámpora, pero es Frente de Todos, que también es uno de los candidatos a gobernador en el caso de Santa Fe, en el caso de todos los candidatos que tiene Juntos para el Cambio para Santa Fe. Cuando venga Agustín Rossi, hay una idea de seguir haciendo eje en lo que tiene que ver con la seguridad en general y la narcocriminalidad en Rosario particularmente. Me parece que en ese sentido van a haber 2 grandes temas que, si bien son sesiones de consenso y fue todo acordado, la sesión del día de mañana tiene la firma de los principales jefes de bloque de la oposición, van a haber 2 temas que van a estar presentes y van a generar conflicto. Uno es la situación en Santa Fe y el otro es el que tiene que ver con el canje de los bonos de todas las entidades públicas que anunció la semana pasada Sergio Massa, que ya hay una parte de Juntos por el Cambio, pero también del Interbloque Federal y del Frente de Izquierda y de los trabajadores, que también hicieron críticas puntuales en lo que tiene que ver a ese canje forzado en lo que es en la ANSES, y el día de mañana seguramente toda la previa vaya a estar marcada por esta decisión económica. Bien. Sí, ahí además inclusive alguna crítica interna, pero digamos ralenteada, rebajada, que viene desde el propio Andrés Larroque la semana pasada, diciendo, bueno, sí era una medida que no nos gusta, pero que en la situación económica que estamos es necesario tomar. Recordemos el apoyo que le brinda en estos momentos todavía Cristina Fernández de Kirchner al ministro de Economía, Sergio Massa, a pesar de que muchas de estas medidas no son muy agradables, por lo menos en primera vista, al propio sector de kirchnerista. Es que a veces hay medidas que son obviamente antipáticas, pero son medidas que hay que tomar, y ahora lo vamos a estar analizando y vamos a también repasar, a ver, cuáles pueden ser las preguntas, o sea, dónde van a ir las inquietudes de cada uno de los bloques para realizarle al jefe de ministros. Pero ahora, cronológicamente nos ordenamos y nos situamos en el temario de la sesión de mañana, que tiene como eje principal, como lo veníamos diciendo, un tema que es de estricta urgencia, que es tratar de aliviar la situación delicadísima que se está viviendo, más allá de que los medios hoy no se sigan ocupando de manera prioritaria, pero es delicadísima la situación que se está viviendo en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, con derivaciones para otras provincias, obviamente, porque la última de las noticias que se tuvo en este sentido, ya voy con María, que tiene todo el detalle del temario, es que la droga venía de la provincia de Buenos Aires viajando en 2 autos hacia un laboratorio armado en la ciudad de Rosario. O sea, no es un problema que está circunscripto a Santa Fe y que empieza y termina ahí. De hecho, es un centro de distribución que va desde Rosario hacia otras partes del país y tal vez hacia otras partes de los países limítrofes, pero también a la inversa. También se fabrica, se produce en otros lugares y viaja por las rutas, por la misma que viajás vos, yo, por las rutas por donde viajamos nosotros. Capaz que al lado tenés un narcotraficante que está con un Ford K de un modelo viejito llevando en el baúl panes de marihuana o cocaína. Y eso es lo último que se supo al respecto. Bueno, repasemos el temario. Sí, hablando de eso puntualmente, me parece que el proyecto de fortalecimiento de la justicia en Santa Fe cumplió 2 funciones. Por un lado, dar una respuesta a las demandas que estaban creciendo en Santa Fe, pero que estaban replicando en todo el país, sobre atender la situación en Rosario en particular, pero Santa Fe en general, que ya sabemos viene hace 20, 30 años, y la respuesta de parte del Congreso fue atender este proyecto que ya estaba desde el año pasado, que venía siendo reclamado por el gobernador Perotti. Entonces se buscó dar una señal de cara a la sociedad de que estamos trabajando en este tema, no se nos escapa, no nos deja importar porque es puntualmente en una provincia. En simultáneo, porque ahí hay toda una discusión en torno a, y después la vamos a estar repasando, cuáles son las consecuencias concretas
o en todo caso a corto plazo que este proyecto puede llegar a tener, y que los diputados y diputadas te dicen, tanto lo dicen en la comisión, en declaraciones públicas como en charlas de pasillo, y mira, esto a corto plazo no va a cambiar nada. No. En todo caso puede implicar algún tipo de modificación a mediano y a largo plazo, una vez que todos los cargos se vayan ocupando, pero también hay incluso discusiones al respecto, porque sabemos que ya hay vacantes que no se cumplen, ya sabemos que hay fiscales que están ejerciendo de trabajo, y lo que te plantean de algunos sectores es, bueno, lo que necesitamos no es cualquier tipo de fiscal, sino fiscales que se hagan cargo puntualmente y se animen a ir contra este tipo de medidas. Y lo que es lo que tiene que ver con la pata económica, que se vio un poco en la última reunión de comisión y se plantean de varios sectores, es que está bien, está muy bien avanzar por el lado de la justicia, pero si vos no vas directamente a cómo se hace para que este dinero ilegal se convierta en dinero legal, no vas a resolverlo. No tiene sentido es la discusión que muchas veces hay, no tiene sentido ir a incautar la droga, a los que termina golpeando realmente es cuando vas directo al bolsillo y vas directo al dinero. Y son un poco las discusiones que se están dando hoy en día y que ponían en duda bueno, más allá de la respuesta concreta que se quiere hacer, qué consecuencias reales puede tener para resolver esta situación. Esto a mí me hace acordar les va a decir qué tiene que ver lo que va a mezclar Melina, pero así funciona mi cabeza, a la ley de humedales. Pues la ley porque la ley de humedales... Pero que el cruce transversal y que había gente que se oponía. No, a ver, mira, te digo en qué sentido lo planteo. Es que la ley de humedales se presume que... No, acá con la ley de humedales se terminan los incendios, con la ley de humedales se termina la sequía, con la ley de... No, o sea, no. No, es como una construcción de una idea que ojalá fuera así, ojalá una ley viniera a solucionar ese y tantos otros problemas. La ley de alcohol cero lo mismo, ojalá la ley de alcohol cero venga a terminar lo que está en la cabeza de algunos idiotas que toman hasta morirse y después no les importa nada la vida propia ni la ajena y se suben al auto. Una ley no va a cambiar, no va a modificar esa conducta. Y el narcotraficante, el tipo que tiene una banda, el tipo que ya está preso, ya tiene la vida totalmente arruinada y sigue comandando una ley de narcotráfico, no le va a cambiar su negocio esta ley que pretende en realidad, si querés, facilitar o subsanar lo que pasa una vez que el delito ya se cometió. Bueno, pero si vos le cortás, si efectivamente, como decía recién María... No, pero me refiero a la de la justicia, no la de los bienes. Ok. Pero bueno, justamente tiene que ser un cruce, me parece ese, de la unidad de información fiscal que están poniendo ahí e ir sobre el tema de las SAS, que no sé si lo vas a desarrollar también, el tema de las sociedades estas que creó Parré, se crearon durante el gobierno de Mauricio Macri, que permitía a sola firma generar una sociedad anónima, y a partir de ello, con un capital inexistente, se vio que se generaron, creo que ser más de 100 sociedades en Rosario, específicamente, justamente lo que hacían era lavar dinero. Es imposible avanzar. Obvio. Y ahí, en ese punto, en el económico, es donde en general, me parece que hay que marcarlo, desde Juntos por el Cambio han venido poniendo trabas en la mayoría de las veces para empezar investigaciones sobre sociedades, sobre patrimonios. Y eso entorpece la investigación. Sí, ahí puntualmente, ¿qué es lo que vemos cada vez que surge este debate? Hay críticas cruzadas de todos los frentes políticos y puntualmente lo que es en el caso de Santa Fe en achacarse las responsabilidades. Te lo dicen muchos dirigentes, acá nadie tiene las manos limpias, todos los frentes políticos, desde el PRO hasta el peronismo, hasta el socialismo que ha gobernado la provincia durante muchísimos años, están involucrados de una manera u otra en lo que está sucediendo en Santa Fe. Un claro ejemplo tiene que ver con la denuncia que hizo Elisa Carrió cuando se buscó estar armando este frente de frentes en la provincia de Santa Fe, esta propuesta electoral, y con Elisa Carrió denunciando los vínculos del narcotráfico de alguno de los aliados. Bueno, es algo, me parece un poco bastante transversal a todas las fuerzas políticas puntualmente, pero sí, ¿qué hace a eso? Hace puntualmente, vos Mary lo vinculabas a esta discusión que muchas veces tenemos respecto a qué tanto cambian las leyes, la realidad cotidiana de las personas o atacan el conflicto que las motiva, y que es una discusión que tenemos siempre. Fue el caso de la ley de humedales y entiendo que por eso lo estás diciendo. Yo creo que a mí me pasa puntualmente con este proyecto de ley, nunca escuché a tantos diputados y diputadas decir, igual esto veamos en el largo plazo cómo funciona, como atajándose automáticamente respecto al caso del fortalecimiento de la justicia de Santa Fe. Nunca lo vi de manera tan clara en el sentido de que esto solo no sirve de nada, sino que tiene que ir acompañado.
de voluntad política desde ya, pero lo que tiene que ver con ir atacando las diferentes partes de lo que tiene que ver con este tipo de delitos. Es que yo lo equiparo con toda la cuestión vinculada o toda la agenda que vino a instalar el día que la sociedad dijo basta, no nos maten más por ser mujeres, este es un delito complejo, escuchen a las víctimas, dejen de seguir funcionando como sistema, como si se tratase de un crimen cualquiera. Este es un crimen que tiene complejidades, que merece un trabajo específico, con una mirada específica, que tiene que coordinar capacitación, educación, presupuesto, una mirada que venga a romper con el paradigma establecido de la justicia, donde siempre está puesto en qué es lo que hace la víctima y no lo que hace el victimario. Pongamos la mirada en el victimario, en qué tipos de victimarios son. Sí. Y esto me parece que es muy parecido. Entonces acá tenés una situación, digamos, que es muy problemática, que es muy conflictiva, que genera mucho lucramiento. Entonces también es un delito que rápidamente te permite un ascenso social. Horrible decirlo, pero es así. Entonces también ahí vos tenés unos problemas estructurales desde el punto de vista social que no las vas a resolver. No, porque es una salida más rápida, por acceder supuesto. a una economía, digamos, por lo menos un poquito mejor a la que tienen. Por y supuesto. cómo conseguís que efectivamente tengan un laburo normal, ¿no? Si no lo hay, por otro lado, muchas veces no lo hay. Y obvio, y en el medio también está bien la cuestión del consumo problemático, que es como el otro costado, sí, que también acá nadie se está ocupando demasiado. Ya digo, desde el vamos, con la comisión de, digamos, nosotros el nombre de la comisión es lucha contra el narcotráfico y consumo problemático de sustancias. Sí, exacto. Entonces estás mezclando una enfermedad con un delito en una misma comisión. Y eso ya desde el vamos está mal. Así no vas a resolver nada. No, por eso. Siento que esta discusión la tenemos muchas veces en torno a las consecuencias concretas de la ley. Pero voy rápido a de qué estamos hablando en realidad cuando hablamos de proyecto de fortalecimiento. Y en cualquier momento, de justicia. Alguien que le arregle el micrófono se lo va a meter pobre en el ojo. Sí, está bien, vemos perfecto. Está como muy arriba y te lo hacen incrustar en el ojo. A ver, ¿cuál es el objetivo de lo que estamos conversando un poco? ¿Y por qué, de dónde sale esta ley que una vez más vino con las firmas de todos los diputados y diputadas que son de la provincia de Santa Fe? Estamos hablando del Partido Socialista, del PRO, la Unión Cívica Radical, el Frente de Todos, de todos los sectores adentro del Frente de Todos. El caso del diputado Mirabella, que responde a Perotti, fue uno de sus principales impulsores, pero que viene con el acompañamiento de cada uno de ellos y que explica un poco por qué tenemos una sesión el día de mañana. Recordemos un contexto bastante particular, con Juntos por el Cambio bloqueando el desarrollo de la Cámara de Diputados, pero también del Senado debido al avance de la Comisión de Juicio Político. Y ya hay una decisión específica de Juntos por el Cambio de no solamente acompañar la iniciativa, sino que firmar la propia convocatoria de la sesión del día de mañana, lo cual es todo un mensaje y permite de alguna manera terminar con el bloqueo que venía sosteniendo la oposición hasta ahora, que es un mensaje político para nada menor en lo que respecta a lo que va a ser, cómo va a ir continuando el trabajo legislativo de lo que queda del año, que sabemos que no va a ser mucho. A ver, el objetivo de este proyecto son dos cosas: el fortalecimiento institucional del sistema judicial penal federal de Santa Fe y acelerar en paralelo la implementación del sistema acusatorio en la provincia, que hemos conversado muchas veces, viene demorado en el caso de Santa Fe, pero en gran parte del país desde que se sancionó el nuevo código, que un sistema acusatorio que el cual la parte de la investigación recae en manos del fiscal y ya no más del juez. El proyecto puntualmente propone crear 50 cargos, 27 fiscales, que la gran mayoría, 15, van a estar en Rosario, 9 defensores públicos y 14 jueces penales. Este es el foco de lo que va a ser la sesión del día de mañana, probablemente marcada por muchos de los cruces de los que estuvimos conversando recién respecto a las responsabilidades, respecto a cómo va a atacar el problema, respecto a por qué estuvo un año sin darse tratamiento y todo obviamente en el escenario de la campaña electoral que sabemos que influye en muchos casos. Vamos rápidamente a cuáles son las otras dos iniciativas que se van a tratar el día de mañana. La otra que tiene bastante importancia, especialmente para el oficialismo, porque es un proyecto impulsado por el ministro de Economía, Sergio Massa, es este proyecto de monotributo tecnológico o monotech, como se conoce informalmente. Específicamente lo que este proyecto hace es crear un régimen especial para pequeños contribuyentes tecnológicos que exportan servicios del dólar al exterior.
Cuando el Ministerio de Economía lo estaba pensando originalmente, en su cabeza tenía a los servicios basados en el conocimiento y que participan en competencias de eSports, pero hoy en día incluye a cualquier tipo de profesional que exporte servicios de hasta $30.000 anuales. Es decir, todo lo que abarca no solamente programadores, que es lo que solemos por default conversar acá en la mesa, pero sino también artistas, un guionista que está escribiendo algún texto para Estados Unidos y busca una manera de que esos dólares entren en blanco al país, bueno, también puede hacerlo. Porque puntualmente lo que este proyecto busca es formalizar todo este circuito de la economía, que es chiquito pero que maneja muchos dólares y se maneja por lo general en negro, pueda formalizarse y en sintonía lo que implica eso es que vengan más dólares al país, como la gran mayoría de las iniciativas que el Ministerio de Economía estuvo proponiendo más o menos en los últimos 3 años de generar más divisas y que se blanquee y que esté en el país. Hay un incentivo para aquellos profesionales que están trabajando de esta manera, que tienen que ver que pueden acceder, no están obligados a liquidar al valor oficial esas divisas, sino que pueden acceder libremente a esos dólares. Entonces es un incentivo para poder hacerlo de manera en blanco con los beneficios que también tiene estar formalizado en el país. Es una iniciativa que tiene el acompañamiento de todo el Frente de Todos. Es más complicado en el caso del Interbloque Federal y de Juntos por el Cambio. El Interbloque Federal tiene algunas discusiones internas y todavía no han definido qué hacer porque hubo algunos cuestionamientos de las pymes y lo que tiene que ver con parte de Juntos por el Cambio, que es que las críticas a que puntualmente hayan diferentes tipos de valores de dólares, que se hayan implementen partes, tiene que ver con una crítica a la política macro en general, pero eso no significa puntualmente que vayan a votar en contra. Hay discusiones respecto a una posibilidad de una abstención generalizada habilitando a que el proyecto salga. Entonces es una postura más bien ideológica y de política económica más que puntualmente a lo que sostiene el proyecto. Claro. Entonces existe la posibilidad de que se abstengan, que el proyecto pueda salir, pero dejando en claro su postura. ¿Pero este proyecto pasó por comisiones? Sí, claro, por supuesto. Sí, tuvo gente de los involucrados, estuvieron de muchas cámaras del conocimiento, gamers, participaron en la reunión de comisión de presupuesto. Sí, estuvieron aquí en la Cámara. Sí. Hace bastante que tiene dictamen, se necesitaba, como muchos de estos proyectos, abrir la posibilidad de un acuerdo con la oposición para poder llegar a una sesión, porque sabemos que el mayor problema hoy en día del Frente de Todos es conseguir quórum. Una vez que se abrió la posibilidad, gracias al proyecto de Santa Fe, de Justicia de Santa Fe, bueno, ahí el oficialismo buscó incorporar algunos de estos proyectos que son más bien de consenso. En el caso de este Monotech, si bien hay algunas dudas, no es un proyecto de reforma judicial que genera automáticamente el repudio. Y, por ejemplo, no es el proyecto de creación de universidades, que todavía quedó en stand-by, que se buscaba impulsar y que claramente todavía sigue generando algunos roces con algunos sectores de la oposición, si no también se hubiese incluido. Y para cerrar rápidamente, las otras dos iniciativas que son más pequeñas en el sentido que no van a generar mucha discusión. Una que tiene que ver... Me llamaba la atención porque no había profundizado mucho sobre esta reforma. Es una pequeña modificación a la ley de sangre humana para incluir la obligación de informar a los que son donantes que existe el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, células madre. Vamos a hacerlo más sencillo, que existe un registro de células madre y se le va a consultar a los donantes sobre su voluntad de incorporarse al registro. Es básicamente eso. Pero es muy importante. Es muy importante. ¿Para qué? Para generar un registro con todos los beneficios que ya sabemos que tiene donar células madre. Básicamente hacer una pregunta cuando vos estás donando, ¿querés que te incorporemos a este registro? Es eso, simplemente... O sea, no es que te convertís en donante de médula. No, formás parte de un registro, entonces... No, de células madre. De células madre. Claro. Exactamente. Como todo, digamos. Bueno. Recuerdo la primera campaña para donar órganos general fue cerca del año 2000 aproximadamente. Y en ese momento te inscribían. Después ya, ahora figura en tu Mi Argentina, lo tenés. Si sos donante, te figura. Claro, ahora existe la ley Justina. Con lo cual todos lo somos, salvo que querramos expresar lo contrario. Exactamente. Es básicamente eso. Es una pregunta. Para que te incorporen el registro. Para incorporarte en el registro, no para que en ese momento se aproveche a donar. No, pero que a futuro puede formar parte y que haya una población... sí, porque hay un faltante muy importante de donantes de células madre, porque genera...
Porque hay muy poca información. Eso es el tema, claro. Hay muy poca información. Fíjate que tal vez hay muchas personas que donan sangre y no tendría ningún problema en hacer lo mismo en el caso de las células madre, pero era tan sencillo como incorporar la pregunta y saber y por ese acceso. Y por último, para cerrar lo que tiene que ver con la creación de una reserva natural, el caso de este puntualmente es la Parque Nacional Laguna del Palmar. Es un proyecto que, como muchos otros, cede los terrenos de una provincia, en este caso es la provincia de Chaco, al Estado Nacional para crear un Parque Nacional y Reserva Nacional Laguna del Palmar. 4 iniciativas, las últimas 2 seguramente sean prácticamente un trámite. El foco de la discusión política va a estar puesta en los primeros 2 proyectos y seguramente en lo que tiene que ver con la previa, con la discusión que gira en torno a la situación en Santa Fe y también esto que estábamos conversando un poco respecto al canje de deuda de algunos organismos públicos. Bien. Bueno, se prevé entonces que sea una sesión que va a llevar sus buenas horas, ¿no? Sí. Sí, recién estábamos conversando un poco fuera del aire a ver un cálculo estimativo. Yo te mentiría si te dijeras que sé más o menos cuántas horas son, pero sabiendo que de parte de la oposición hay un interés puntual en plantear la discusión del canje de la deuda en dólares, todo lo que rodea el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES va a ser motivo de debate, porque no es solamente Juntos por el Cambio que está enfocado en hacer una ofensiva en este sentido, sino que también los cordobeses, los diputados y diputadas de la izquierda también están cuestionando duramente la medida, así que seguramente va a haber un pequeño festival de cuestiones de privilegio en ese sentido y seguramente sea largo. Hay una decisión política de las últimas sesiones de no extenderse mucho en ese sentido o ver tal vez de irlo mechando entre algunos de los proyectos para no terminar a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Vamos a ver qué van a decidir mañana en labor parlamentaria. Ahí sabremos puntualmente cuántas horas se le queda dedicar a este tiempo hasta finalmente empezar con lo que es el temario. Bien, y labor parlamentaria está citada para las... A las 11 arranca la sesión, así que la labor parlamentaria a las 10. 10 y media de la mañana, seguramente, con lo cual la sesión empezará a 12 menos cuarto aproximadamente. Pero bueno, como decía María, me parece que va a estar picante el inicio, con cruces bastante importantes, fundamentalmente por el tema que tiene con los jubilados y el ahorro y la plata de los jubilados, esta famosa frase conocida. Sí. Y luego, bueno, plantearán la posición con respecto a lo que significa la situación de Santa Fe, la cuestión política fundamental, campaña electoral en el medio, presencia de cada uno de los sectores que representan a los santafesinos, elevando la voz y planteando su postura para dejar sentada la posición seguramente mañana. Sí, bien decís vos, ¿no? Recordando todo el tiempo que el Congreso es un escenario más allá de los temas que se tratan, digamos, inigualable para poder ir posicionándose de cara a un año electoral, de cara a un año donde se están buscando alianzas, estamos conociendo algunas decisiones que dicen algunas personas que van a tomar. Bueno, ha movido el arco electoral, está claro, repercusiones en la oposición, por supuesto, la bajada de Macri, en el oficialismo también, idas y vueltas. Así que... Con muchas figuras que hoy están en el Congreso, figuras de cuadro político, me refiero, no figuras porque sean más importantes que otros, pero personas que salen de este Congreso, que trabajan desde este Congreso y que tienen una idea de proyectarse e integrarse en alguna fórmula presidencial. Entonces, esta próxima sesión, en un año a donde no vamos a tener mucha actividad parlamentaria desde ese punto de vista, pues seguramente los diputados sigan trabajando en sus comisiones, con sus proyectos y demás, pero sesiones, se presume, va a haber pocas. Son escenarios muy importantes y cada vez que se pueda celebrar una, bueno, es realmente para destacar que así pueda ser. Y a propósito de eso, yo parezco Pancho Ibáñez, que linkeo todos los temas con todos. Durante la dictadura militar este Congreso estuvo cerrado. Ustedes obviamente lo saben esto. Lo vivimos. Claro, bueno, sí. Y bueno, no es mi caso. Claro. Poco más. La Comisión de Asesoramiento Legislativo fue la que trabajó en esa época, haciendo de un parlamento, digamos, supuesto, que era la que asesoraba a la Junta,
en lo que significaba el dictaminado de leyes y decretos. Claro, y a la luz de que se cumplan 40 años de la recuperación de la democracia y de una nueva marcha por la memoria, la verdad y la justicia este último viernes 24 de marzo, el sábado se proyectó en las escalinatas del Congreso de la Nación la película 1985 con la presencia de Cecilia Moró, que reflexionó sobre eso, ¿no? Qué importante que después de esa marcha que nos lleva a rememorar y a traer otra vez un presente muy distinto, que fue lo que pasó con nuestras instituciones durante la última dictadura militar, estar con públicos de todas las edades, con personas que a través tal vez de esta película, de este contenido, pueden conocer de qué se trató, de manera aproximada aunque sea, de qué se trató el juicio de las juntas, quiénes eran estos personajes, cómo colaboraron o no colaboraron en algunos espacios políticos. Fue un hecho muy contundente y muy importante y muy emotivo también, ¿no? Porque también venimos de 2 años o de 2 o 3 años donde hubo muchas privaciones a las libertades de las personas. Entonces, que todos puedan confluir en una plaza casi para la misma época que hace 2 años no se podía hacer esto por razones distintas, obvio, por una razón pandémica, fue muy simbólico, yo creo. Sí, sí. Los 24 de marzo marcan, sin ninguna duda, un momento fundamental de la política argentina y creo que este viernes que pasó no fue la excepción. Estuve recorriendo prácticamente todo el día la zona de la Plaza de Mayo y desde muy temprano hubo gente... Había mucha gente. Mucha gente caminando y lo que tiene estos actos que en general hay muchísima gente, pero que no está encolumnada ni dentro de un gremio, ni participa en una actividad política clara a lo largo del año, pero el 24 sabe que va a estar y tiene que estar, porque además es un lugar de reencuentro entre muchos que no se vieron y hola, ¿qué tal? Y además con todas las actividades que conlleva, porque no es solamente las columnas políticas, están las asociaciones de teatro. Yo, por ejemplo, vi el otro día al Teatro de la Boca, a la gente que trabaja en forma popular, organizando allí una muestra. Bueno, estaban grupos musicales o de percusión como la Chilinga. Lo que se te ocurra, siempre hay el 24. Y este viernes que pasó no fue diferente a ninguno de los anteriores. Sí, y por eso fue clave en su momento cuando se planteó la discusión interna dentro del kirchnerismo respecto a si el 24 movilizar después a la Corte Suprema o a tribunales, mezclando lo que es la consigna de memoria, verdad y justicia con el de la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, que eso denuncia cierto sector del Frente de Todos. Hay muchos hijos y familiares desaparecidos que militan en agrupaciones que forman parte de todo el arco kirchnerista y se planteó una discusión muy dura a raíz de la propia Estela de Carlotto diciendo de no mezclar las cosas y se termina resolviendo precisamente no marchar orgánicamente a tribunales y en algunos fueron después precisamente por esto, porque la consigna del Día de la Memoria trasciende lo que es algunas sectores de la política muchas veces y que para muchas familias que, como bien dice Fabián, no militan orgánicamente en sindicatos, organizaciones políticas, el 24 sí siguen yendo. Yo conozco un montón de gente que no te va a ninguna otra marcha, pero el 24 sí está en la Plaza de Mayo y que es importante sostener eso más allá de cada uno de quien esté gobernando y que se siga sosteniendo a través de los años, porque el reclamo contra lo que fue el terrorismo del Estado va más allá, ¿no? Puntualmente de algunas discusiones electorales y el propio kirchnerismo, que son los que están moviendo la bandera por romper la proscripción para que Cristina sea candidata, esa es la consigna, mismos sostuvieron esta postura. Sí, de hecho los mensajes más salientes de los últimos referentes del Frente de Todos, hablo de Máximo Kirchner, hablo de Axel Kicillof, de la propia Cristina Fernández de Kirchner, cada vez que tuvieron oportunidad en algún acto público, incluso en las aperturas de las sesiones en la legislatura de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, también se hace mención permanentemente al rol al cuestionado rol de la justicia. Exacto. Y además esto caía en consonancia en la misma semana donde escuchamos aquí mismo en la Comisión de Juicio Político testimonios en primera persona de una sobreviviente directa de lo que fue el chalet en el que funcionaba en el Hospital Posadas,
y la hija de una persona fallecida precisamente por la patota SWAT. Y también después, para sorpresa de todo, por lo menos para sorpresa mía, la palabra quebrada de la diputada Landricini, también está ahí reconociendo que su propio hermano había sido también víctima de esta patota y que hoy por hoy vivía en el exilio, pero que a ella le hubiera gustado poder ser testigo y dar cuenta cómo familiarmente los había afectado y habían sentido que habían sido revictimizados con esta decisión del fallo del 2x1. Todas estas piezas tienen que ver, por eso también creo que ahora vamos a repasar lo que dijo la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, a propósito del sistema de valores que es importante seguir poniendo en marcha y de la revisión del funcionamiento de los poderes del Estado. Lo escuchamos. Ver 1985 en las puertas del Congreso para nosotros es una gran alegría, nos genera un gran orgullo. Es una emoción y un placer enorme, digamos, ¿no? Estar pudiendo proyectar una película en la puerta del Congreso de la Nación, en el marco de lo que es el programa de Cine y Democracia. Venimos de ayer, 24 de marzo, de haber marchado junto a miles y miles de argentinos y de argentinas, una vez más, reclamando memoria, verdad y justicia. Y nos parece que es muy importante que el Congreso esté hoy con sus puertas abiertas. En un convenio que hicimos con el Inca, logramos finalmente que 1985 sea transmitida en la Plaza del Congreso. Es una película que tiene momentos de cierta comedia, momentos de cierta tensión, en algún momento es medio un thriller, es absolutamente emocionante. Yo ya es la cuarta vez que la voy a ver y creo que las 3 veces anteriores no hubo una vez que no haya dejado de emocionarme. Es eso, es la posibilidad de que la producción cinematográfica nacional llegue realmente a todos lados y que nadie se quede sin ver buen cine. Uno de los símbolos de lo que significó la dictadura más sangrienta en la Argentina, porque este Congreso estuvo cerrado, estuvo clausurado y en definitiva es la casa de la democracia, la casa de todos. Así que estamos muy contentos de estar hoy sábado a la noche acá en familia viendo esta película tan importante para recordar de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Bueno, la película también obtuvo, más allá del recorrido internacional y los premios, nos llevó a todos una vez más, ¿no?, a reflexionar y a criticarla, porque también esto no deja de ser un recorte sobre un capítulo muy doloroso y también muy difícil de retratar o de sintetizar en una película. Y ahí el guionista y el director dicen, bueno, nosotros elegimos también valernos de una relación de un padre y un hijo, que era el fiscal Estracera con su hijo, dándole casi como una mirada un poco más fresca a un tema que es tan pesado, también sabiendo que había grandes chances que esta película repercuta en el mundo entero. Entonces ahí se da como un choque entre, bueno, para nosotros que somos argentinos, sabemos que la historia fue mucho más cruda que lo que se termina reflejando en la película, pero también qué importante que aunque sea de esta manera, muchos pibes que son hijos de la democracia, por suerte, entren a la historia, aunque sea de esta manera, ¿no? Que es una manera un poco más, a ver si puedo usar un adjetivo, pero un poco más afable que el libro Nunca Más, o es una manera un poco más ligera, más liviana que sentarte a ver la historia oficial. O sea, ¿no? Son como películas que todas tienen como el mismo contenido y esta por ahí, a mí me daría para ir con mis hijos y mostrarles que esto es lo que pasó de una manera que no resulte tan traumática, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Comparada con otras películas que también hemos recorrido y con hemos La Noche de los Lápices. con La Noche de los Lápices o con la que realizó uno de los... Ahora no recuerdo, la que trabaja, ay, estoy malo hoy con el nombre. No te preocupes. Bueno, la verdad que es así como vos lo decís. La historia oficial que La historia oficial no. La de Valentín, el pibe que se esconde atrás de los chocolates de maní.
en la caja de maní. Bueno, ya me voy a acordar y te voy a decir dentro de un rato. No, Estamos yo estoy hablando de otra perdidísima. cosa. ¿Cómo? Yo estoy perdidísima. No Bueno, te puedo, bueno, si estuvimos en un programa de televisión, no te puedo pulsar. En la que trabaja Natalia Oreiro, que hace de la Ah, madre. Guacolda, ¿esa? No, Guacolda tiene que ver con los nazis. Infancia clandestina, gracias, Germán. Ahí va. Infancia clandestina. No la vi. Bueno, es mucho más cruda, claro. Claro. Pero también a través de la decir. mirada de un chico, Sí. pero hay enfrentamientos, hay fusilamientos. Eso es lo que quería eso, decir. eso. Cuando yo era chica y quise ver que cada tanto se pasaba por la televisión la historia oficial o La Noche de los Lápices, la veía, pero era tremendo, tremendo. O sea, son esas películas que la veía como de a rato, ya sabía todo lo que... Y no podía. No podía. Lo mismo que el informe de la CONADEP. O sea, sí, obviamente, lo lees, pero yo eres como una cosa que... Tienes que prepararte mentalmente para sí. En cambio, en 1985 lo que me pasó es que dije, está bien, obviamente, hay un montón de cosas que son cuestionables, hay un montón de cosas que yo creo que también es una película que está atravesada por una ideología, sin lugar a dudas, ¿cómo no estarlo? Que está atravesada por una ideología porque hay una mirada puesta sobre un rol que jugaron determinados actores que por ahí no están del todo reconocidos o representados desde mi punto de vista, humilde. Recontra humilde. Sin embargo, la película me parece que cumple, que es efectiva, me parece que instala y que rememora y que recrea y que está muy bien también como toda la ambientación, ¿no? Sí. Algunas situaciones que sin ser tan tremendas, esas cosas de los autos Los Falcos. merodeando, Sí, viste, a los pibes del equipo de los fiscales, claro. sin que te muestre nada, pero te está mostrando todo. Sí, a un puntito chiquito, bueno. Falleció Blaquier, la película te muestra cuando van al ingenio Ledesma, digamos, los fiscales a investigar, Sí, ¿no? Sí. Es verdad. Así que yo creo que sí, efectivamente, como vos decís, es algo que además en estos momentos, cuando hay tanto palabras negacionistas, tantas palabras que dicen y se fijan en el número, que la discusión no es el número. Le digo a algún diputado en voz alta que lo viene planteando, la semana pasada lo estuvo planteando. Porque así como se dicen 20 millones de rusos que fallecieron, perecieron en la Segunda Guerra Mundial, o 6 millones de judíos que fueron asesinados por los nazis, no nos detenemos en el número de 30.000. Porque inclusive ese número es menor a lo que efectivamente, según dicen muchos organismos, fueron los que desaparecieron y fueron asesinados. Así que en el momento... Hay un proyecto de ley del diputado Eduardo Fernández acerca del negacionismo. Sí, mira, justo igualmente, lo único, y te cierro, hay un filósofo, un escritor, hay un video de él dando vuelta por las redes muy conocido, de Guillermo Cohen, acerca de lo que significa justamente... ¿Cómo? Martín Cohen. Martín Cohen, justamente lo que significa el negacionismo. Y él el sábado en un reportaje dijo, el debate hay que darlo siempre, y está en contra, por ejemplo, de la ley esta que sí se aplica en Alemania. Sí. Que sí se aplica en Alemania. Se sanciona el negacionismo. A ver, hay hijos desaparecidos que les han planteado precisamente por desarrollar este proyecto, que incluso en su momento los propios organismos de derechos humanos estaban pensando en una iniciativa en esta línea sobre sancionar el negacionismo y te sostenían, yo no estoy de acuerdo con esto. Me parece perfecto, nosotros tenemos que ir a los colegios puntualmente, tenemos que capacitar, tenemos que estar insistiendo constantemente una y otra manera sobre lo que fue el terrorismo del Estado, sobre las consecuencias, sobre la desaparición de bebés, sobre las torturas y demás. Tal vez no es la manera negacionar los discursos públicos porque se pone el eje en otro lado. Es una discusión que se da adentro mismo de los organismos, ¿no? No está saldada, pero yo he escuchado a militantes, algunos que forman parte de esta Cámara de Diputados, que te dicen, a mí lo que tiene que ver... ¿Y por qué no? Y por un lado tiene que ver con siempre discusiones en torno a el punitivismo sobre si son estrategias válidas cuando lo que vos querés hacer es crear memoria y concientizar, si ir a atacar y sancionar directamente al quien sostiene esa postura resulta útil, resulta efectiva, para lo que vos querés hacer es otra cosa. Entonces, a mí no me interesa ir a cobrarle 50.000 pesos o denunciarlo
porque sostuvo esto otro. Me Depende, parece que... pero si yo con esos 50.000 pesos puedo contribuir a generar más memoria, puedo contribuir a armar festivales como estos, puedo contribuir a poner mayor presupuesto para el banco de ADN de las madres de Plaza de Mayo, me parece que está muy bien. A mí me parece que hay discursos que son inadmisibles y que tienen que ser sancionados. No sé si la... ¿Pero estamos hablando de dirigentes o estamos hablando de la población general? ¿Estamos hablando de medios de comunicación o de una persona que tuitea diciéndonos fueron 30.000? El tema es, primero, marcar claramente a quiénes son factibles de ser sancionados en el caso de sostener discursos negacionistas. Y lo que pasa es que en esta sociedad no ocupamos todos el mismo rol. Por eso, por podrías... eso es lo que está planteando Fernández, me parece que va por ahí también. Fernández plantea por ahí que sean dirigentes. Exactamente. Bueno, ¿y qué hacemos con los medios de comunicación que sostienen los mismos discursos negacionistas? Porque y que tienen casi mayor influencia que algunos dirigentes. Habrá que ver si efectivamente... Por eso es difícil cómo se plantea la discusión y dónde poner... Estamos en un mundo que es muy complejo, que cada vez, digamos, amplifica y repite de una manera mucho más difícil de regular, no porque esté a favor de esta palabra, sino porque estoy buscando palabras en el aire, digamos, cómo se construyen algunos discursos. Sí. Entonces, estamos frente a un mundo también que es muy diverso y que tiene una manera de bajar mensajes de una forma muy, digamos, compleja. Vos no tenés ya un mensaje controlado y algunos canales para emitir esos mensajes. Ya esto está completamente cruzado. Entonces es muy difícil que vos puedas legislar qué haces vos desde tu red social y qué foto pone él lo cual en es YouTube. Positivo, porque tampoco estaría bueno regular lo que dice todo el mundo. Por eso dije, no estoy a favor de la regulación, estoy haciendo como una lectura un poco general. Ahora sí creo que, yendo a otros temas, la verdad es que para mí hay discursos que son absolutamente sancionables. Y si no, ¿sabes cómo se sanciona? Porque hoy estamos frente a la política de la cancelación. Sí, a mí eso es lo que me preocupa. Yo estoy totalmente de acuerdo, me parece que los dirigentes principalmente funcionarios no pueden poner en duda lo de los 30.000 desaparecidos, no pueden sostener teorías de los dos demonios, no pueden... De guerra sucia. Sí, no pueden poner en duda, siempre y cuando vos sos un dirigente político, hay cosas que vos no puedes hacer, sos un funcionario, ya sea de la oposición, del oficialismo, no lo puedes hacer. Ahora, ¿Qué clase de efecto tiene en un contexto muy particular con una sociedad con mucho enojo, con mucha bronca, que sabemos que está yendo hacia lugares mucho más radicalizados, que se vuelca a personajes que sabemos que son negacionistas? A ver, puntualmente sí, claro. Acá en la Cámara de Diputados hay 2 diputados negacionistas, hay el caso de Javier Milei, el caso de Victoria Villarroel, y que hay hay mucho enojo con lo que es la corrección política y con las políticas de cancelación. Entonces, ¿qué efecto puede tener la propia sociedad que desde el Estado se responda de esta manera en vez de buscar herramientas un poquito más novedosas? Y que en ese sentido, que los organismos de derechos humanos lo han hecho siempre, claro, han sido muy creativos en ese sentido. Y vos has visto lo que han sido las madres, las abuelas y todos los familiares, han siempre predicado por lo que tiene que ver con informar, ir a los colegios, participar en todos los espacios posibles, han reclamado justicia, pero en simultáneo han buscado otras herramientas. Teniendo en cuenta eso, que es un contexto muy particular, por eso lo digo, no porque yo puntualmente estaría de acuerdo, pero me parece que siempre ha habido una creatividad volcada a cómo contar estas historias y cambiar opiniones y que la gente haga otros análisis de lo que fue el pasado, y que en ese sentido los organismos de derechos humanos han sido un faro y han sido muy hábiles en ese Yo creo que igual que estamos digamos, en un momento social casi global, donde me parece que justamente todos tenemos mucho acceso a la información, que eso es algo siempre positivo y eso es algo creo que por lo que muchos sectores han peleado. Y se dan algunas situaciones que son como border, ¿no? Que van a veces esto de decir, bueno, ¿cómo salgo yo a...? Hay situaciones que son dilémicas. ¿Cómo salgo yo a darle libertad de expresión a un señor como Javier Milei, diputado de la Nación, y al mismo tiempo creo o le hago creer que ese derecho es irrestricto?
Porque hoy hay otros canales donde este señor, por YouTube, por Twitter, por Twitch, por YouTube, por donde quiera, este señor va construyendo a su electorado y va repitiendo, digamos, sin ningún tipo de reparo, cosas que, como ha dicho, y después digo, no, yo no decía esto sobre el robo de los bebés, o sobre el robo de órganos, o la venta de no sé qué. La verdad es que, y alguien lo elige también, ¿no? Porque también hay que decirlo. Después él está construyendo también el reflejo de lo que piensa una parte de la sociedad. También es el tema. Exactamente. Como alguien eligió a Donald Trump, como alguien eligió a Jair Bolsonaro. Y bueno, también hablan desde ese lugar porque saben que construyen un discurso que se acomoda perfecto a lo que un grupo de la sociedad piensa. Sí, además, tomando en cuenta lo que analizan, digamos, uno habla por haber escuchado, ¿no? Pero en función de 2 años en los cuales, bueno, las situaciones privadas, digamos, de libertad, en ese momento han hecho mella bastante importante, todo lo que tiene que ver con las ideas libertarias. Hablamos, por supuesto, de cuestiones ligadas a que yo hago lo que quiero porque la libertad es libre, como decíamos cuando era chico, toco aire, ¿no? Ese tipo de cosas. Y ese discurso, indudablemente, no puede ser significativamente importante, por lo menos uno lo que desearía dentro de una sociedad a la que apunta a que el Estado justamente esté presente lo más posible para resolver cuestiones, por ejemplo, como la del narcotráfico. Exacto. Entonces, la contradicción se cae por sí misma. Digo, exacto. ¿Cómo hacemos para generar políticas sociales, acercar recursos? Macri mismo ayer a la noche, ¿qué dijo? Yo con los 700 millones de dólares de aerolíneas voy a poner 33.000 gendarmes en Rosario para que cada gendarme se siente con un narco y el narco le entregue el dinero. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿33.000 gendarmes en Rosario? Creo que todas las fuerzas de seguridad nacionales tienen 90.000, las 4. Entonces, hay cuestiones que sinceramente rozan un discurso que no encuentra una realidad con qué contrastarla. Y bueno, y pasan estas cosas como las que dice María, ¿no? Que en estos momentos, bueno, las discusiones. Bien. Nuestro compañero Horacio Embón estuvo, por otra parte, entrevistando al diputado Fabio Ketlas y hablaron de otro tema que es de estricta actualidad y que tiene que ver con la agenda climática. Una agenda que desde aquí algunos sectores intentan instalar, pero que en verdad es una agenda que se pretende instalar a nivel global. Sobre esto reflexionó con nuestro compañero Embón. Los argentinos, digo, tenemos un recorte muy chiquito del mundo, ¿no? O sea, ignoramos mucho África, ignoramos mucho Asia, no deberíamos hacerlo, porque muchos de esos países son socios comerciales potenciales, algunos muy potentes. El mundo pasa, bueno. Y aparte porque Argentina, que alguna vez jugó un rol muy importante en el sistema mundial, nosotros fuimos el destino de perseguidos e innovadores de todo tipo, y crecimos con la inmigración y con el talento de la inmigración y ampliando capacidades, etcétera. La Argentina probablemente en su futuro, aunque muchos no lo crean, tenga un escenario parecido a ese en esa materia. El boom demográfico del mundo, que en general la gente dice, uy, el boom demográfico, etcétera, el boom demográfico está muy concentrado en el mundo. Europa decrece, China tiene controlada su demografía. El boom demográfico en el mundo son 3 lugares: India, África y América Latina. Y la verdad es que la gestión, ahí hay 2 grandes agendas, que es la agenda climática y la agenda sociodemográfica, que dialogan mucho entre sí y que están bastante afuera de nuestro debate político y que deberían tener una centralidad. Argentina, yo soy de los que creen que Argentina debe ser parte de la conversación global de la manera más digna posible. A mí me gusta ser parte de un país protagonista, que dice cosas. Muchas veces el mundo ha esperado la voz argentina en muchos temas, en algunas veces hemos estado muy a lo alto, digamos. Total. Y ahora es el 24, por ejemplo, cuando yo veo que vienen a veces dignatarios internacionales y van al Museo de la Memoria, etcétera. Bueno, hemos sido testigos que Baltasar Garzón, que tanto Zapatero, sí, claro, digo, tantos otros. No, sí, inclusive que como vos estás señalando, los que
milita en esa causa, pero te viene una persona de Dinamarca, de Suecia, claro, que no sabemos si es de derecha o de izquierda, y el reconocimiento que la Argentina es un país que jugó a la Junta. No es un tema menor. Claro. No, y en otros temas, en algunos momentos tuvimos intervenciones diplomáticas en beneficio de la paz en el continente. Sí, tal cual. Y a mí, vos decís el mundo, yo creo que la Argentina, para ser el gran país que podemos ser, creo yo, tiene que ser un país que tiene un criterio de mundanidad, de ser parte y protagonista de la escena mundial. Para eso hay que conocer, hay que interpretar, no somos ni mejores ni peores que nadie, pero somos singulares. Bueno, ahí estaba la reflexión de Fabio Ketla sobre la agenda climática. También otro tema que pretende, desde la apertura de las sesiones legislativas del año pasado, instalarse con mucha más fuerza que la que termina ocurriendo, resultando desde humedales, pasando por ley de envases, pasando por la ley de agrobioindustria, pasando por un montón de cuestiones a donde, sin lugar a... Bueno, toda la cuestión que hubo alrededor de la energía también, ¿no? Las dudas, cuáles pueden ser los mecanismos para cambiar de matriz energética, si podemos explotar o no podemos explotar el litio, etcétera, etcétera, etcétera. Es una agenda muy amplia, que es verdad, yo creo que en otros países transcurren con mayor peso, ¿no?, estos temas, y acá me parece que todavía no se toma demasiada conciencia, o bueno, nos tapa el agua por otro lado también, tal vez se termina resultando eso. En fin. Bueno, ¿les parece que hagamos una pausa? Dale. Pausa cortita y ya venimos. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Hoy la condición es más favorable para el que alquila, está bien, queremos igualarla y que sea tan favorable para el que alquila como es favorable, o sea, mejor dicho, que sea tan favorable para los que tienen un crédito hipotecario hoy como lo es para los que alquilan. Y me parece que esas 4 reformas, muchas de ellas van a tener consenso y hacia ahí puede haber una idea de mejorar el sistema sin romperlo, sin alterar contratos, sin generar algo que sea pan para hoy, hambre para mañana. Lo que pasa en Rosario no es solo accionar de estructura delictiva compleja dedicada exclusivamente al narcotráfico. Hay un montón de otras actividades que de alguna manera hacen a este crecimiento de la violencia urbana, que se expresa fundamentalmente del crecimiento de la tasa de homicidio, que a partir del 2009, 2010, 2011 se dispara. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos. Es un proyecto que suscribimos 18 de los 19 diputados nacionales en la provincia de Santa Fe, con la idea de poder preparar a la justicia federal para el sistema acusatorio adversarial que impone nuestro nuevo Código Procesal Penal. No solamente prevé jueces de garantía, fiscales, defensores, que van a tener un rol preponderante en la nueva dinámica del sistema, sino inclusive también corrige algunos desfasajes históricos.
47 años del golpe cívico-militar, queríamos recuperar un poco uno de los testimonios que da una de las sobrevivientes de la dictadura, que es una de las que presenta uno de los pedidos de juicio político en su caso particular contra el presidente de la Corte, Horacio Rosati. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hay una carta, una convención americana de los derechos humanos, y la penalización del aborto, la penalización absoluta del aborto, es contraria a los derechos que reconoce la convención. Entonces nosotras aspiramos a que la Corte le diga al Estado de El Salvador: usted no puede seguir aplicando una legislación y unas políticas que son contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. Las personas con discapacidad estamos o invisibilizadas, a veces infantilizadas y otras veces consideradas como incapaces. Entonces, lo que no se termina de considerar, por eso es tan importante el decir somos personas con discapacidad, porque el ser persona indica que somos sujeto de derechos. Punto Género, lunes, 23 horas. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Estamos de regreso después de la pausa. Esta es la segunda edición de DTV y bueno, en la primera hora hablamos un poco de todos los temas que se vienen para la próxima sesión y también, por supuesto, recordamos lo que sucedió durante el fin de semana a propósito de la proyección de la película 1985 sobre las escalinatas del Congreso de la Nación y la reflexión que hacía a propósito la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró. Vamos a ir ahora con nuestra primera entrevista. Nos vamos a ir para la provincia de La Pampa. Saludamos a la diputada Coli, que está del otro lado. ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario. Estamos. Gracias por este ratito con nosotros. Y de hecho creo que es la primera vez, ¿no?, que hablamos. Con usted sí. Muy bien, bueno, prometo que va a ser amable, agradable la conversación. Eso es lo que siempre pretendemos hacer con nuestros entrevistados. Bueno, ¿cómo se prepara para la próxima sesión que va a ser mañana con estos temas que están previstos de tratamiento? Bueno, como toda sesión, ¿no? Desde la mirada para un debate que sea interesante, para un debate que realmente los marcos legales que se aprueben en cada sesión sean transferidos a nuestra sociedad de la mejor forma posible, con un impacto positivo, ¿no? Uno trata que siempre suceda eso. A veces uno puede acordar o no en la aprobación de una ley, pero
realmente uno lo que plantea es la mirada del estudio de cada una de las temáticas que se debaten. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Acá María Caferata la saluda. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Le consulto porque hay expectativa respecto a la postura que va a adoptar Juntos por el Cambio en lo que tiene que ver con lo que fue el canje de deuda, dólares forzada para pasarlo a pesos, este canje de bonos. Entiendo que usted está impulsando el pedido de Fernanda Raberta para que venga a dar explicaciones, pero consultar un poco en general sobre cómo se está analizando esta decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, adentro de la coalición. Bueno, primero manifestar nuestra profunda preocupación con respecto a los 2 DNU que determina el Ministerio de Economía, el mega Ministerio de Economía que está a cargo hoy de Sergio Massa. Es una preocupación porque es, romper un tesoro para lo que es la parte previsional. Eso es una profunda preocupación, por eso en mi proyecto, que he sido acompañado por la mayoría de los, o por todo el bloque de la Unión Cívica Radical, para que Fernanda Raberta nos pueda dar explicación sobre esta medida que se ha tomado y fundamentalmente a través de un DNU, cuando nosotros estamos en un sistema democrático en pleno periodo de sesiones ordinarias, donde los diputados tenemos que debatir estos temas porque representamos a la sociedad y han buscado este beneficio que les brindan los DNU para que realmente los legisladores nacionales podamos plantear si es la medida acertada o no y cuál es nuestra posición. Así que para mí ha sido fundamentalmente una situación donde uno ve con una mirada de alarma, de mucha atención en cómo se va a producir este proceso de los bonos que tenemos en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Sergio Massa sostuvo en declaraciones radiales no solamente que no iba a ser lesivo para el ANSES, sino que iba a implementar una suerte de auditoría de parte de la Universidad de Buenos Aires que en todo caso estableciese si efectivamente iría en contra de los fondos o no del ANSES. ¿Qué opina de este anuncio? Bueno, con respecto a ese anuncio también necesitamos algunos marcos de información, pero realmente creo que estos buscar otros caminos, buscar otras formas o buscar otros momentos de cómo se va a llevar adelante algunas situaciones de la economía nacional no deja de preocuparnos esta medida específica de los 2 DNU. No nos tenemos que mirar con respecto a este punto que usted me está planteando. Yo estoy muy posicionada en mi amplia preocupación y estamos muy preocupados con respecto a esta situación de los DNU. ¿Por qué? Porque también hay que ver que hay una comisión bicameral que no está constituida, a pesar que nuestro representante, el diputado Martín Arjol, ha insistido para la conformación y para que se debatan estos temas previsionales. Entonces creo que yo no pierdo de vista el objetivo con respecto a este tema específicamente y muy puntual. Está bien. ¿Fabi? A ver, si me escucha ahí, diputada, buenas tardes. No, me parece que no se entonces le hago ya la pregunta. No, continuando, estamos discutiendo por acá, lo que se discute es, bueno, en qué condiciones puede dejar a los jubilados y jubiladas de la Argentina. Le quería contar puntualmente por lo que fue el proyecto de moratoria previsional que, bueno, estaría beneficiando a unas 800.000 personas
que no tenían los años de aportes necesarios y que ahora, una vez que ahora el Ejecutivo ya la promulgó, van a poder tener esta oportunidad. Considera, Juntos por el Cambio, en general, el radicalismo finalmente también terminó votando en contra. ¿No considera que puede representar un beneficio hoy en día a muchas de estas personas que no tenían años de aportes? A ver, las moratorias son parte de una ley de un sistema previsional. Primero hay que aclarar esto. Segundo, con estos dos DNU ponen en peligro hasta aún esos jubilados que se pueden incluir en esa moratoria. Porque no hay que olvidarse que este Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es para financiar, digamos, el sistema previsional argentino. Otra de las cuestiones que no hay que dejar de mirar es que nosotros necesitamos activos, o sea, que la gente, las personas que accedan, que puedan acceder a su fuente laboral y que tengan los aportes correspondientes, que eso es muy valioso para poder continuar con un sistema previsional fuerte y no debilitarlo. Entonces, nuestro posicionamiento en esa discusión del proyecto de ley, hoy a ciencia cierta no sabemos si son esos números o no. No sabemos si el financiamiento es el adecuado o no, que fue una de las preguntas que hice cuando fue la ronda de visitas en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Presupuesto y la Comisión Previsional, que fueron conjuntas, no me fue respondida la pregunta. Entonces, todos estos parches que se le van produciendo a la ley de previsional, a todo lo que es la situación previsional de la Argentina, no hacen más que no dar una verdadera respuesta o dar una solución definitiva a cómo debemos encarar de ahora en más la vida de los jubilados o cómo solucionar el problema de los jubilados o para que una persona acceda a su jubilación. Eso me parece que hay que reverlo, es urgente, más teniendo en cuenta, como lo podemos ver en otros países, como hoy por hoy también hay que hacer una mirada sobre la proyección de vida que hoy tiene una persona, que es muy superior a la que estaba establecido hace 5, 10, 15, 20 años atrás, que también eso depende de un financiamiento que sea adecuado y que no estemos pagando jubilaciones con unos montos que son irrisorios de acuerdo a, por ejemplo, en la Argentina, la inflación que hoy tenemos, que queda muy por debajo de lo que es la situación de una situación de familia que pueda tener una calidad de ingresos y calidad de vida. Bueno, hay que balancearse lo que sucedió en Francia cuando se intentó aumentar la edad jubilatoria. Hubo un nivel de rechazo de parte de toda la sociedad bastante impresionante. Está paralizado el país. Sí, de 62 años, Francia lo quiere llevar a 64 años. O sea que el tema previsional y este gran punto que es la expectativa de vida que hoy tiene una persona ha aumentado, entonces lleva a que se puedan realizar reformas previsionales. En el caso de desear hacer gobierno, Juntos por el Cambio avanzaría en un aumento de la edad jubilatoria. No, no es avanzar en aumento de una edad jubilatoria, es realmente hacer una ley que corresponda a nuestro país, de acuerdo al financiamiento que pueda. No, con respecto a las edades jubilatorias, no. Okay. Diputada Fabián Waldman, buenas tardes, un gusto. Voy a hacer un poquito de abogado del diablo, porque desde el Frente de Todos cuestionan justamente lo que plantean ustedes en función de que durante el gobierno de Juntos por el Cambio se redujo sustancialmente el Fondo de Sustentabilidad del ANSES, pasó de 65.000 millones de dólares a 22.000 millones y dicen que son como oposición muy buena preocupándose cuando están del otro lado y no cuando son gobierno. Bueno, lo que hay que ver que en el gobierno de Mauricio Macri, que este Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue también uno de los fines o los objetivos para pagar la reparación histórica, que luego el Frente de Todos planteó
bloquear esta posibilidad de los que reclamaban la reparación histórica y que no se siguiera pagando. Pero bueno, si hay que ver si fue más o fue menos, lo que hay que ver que hoy estamos en otro contexto económico muy adverso, muy difícil, y donde estamos hablando de un sistema previsional que cada vez tenemos parches en la ley de jubilación y que realmente nosotros tenemos que garantizar que nuestra vejez, realmente los que accedan a la jubilación en su vejez, sea la adecuada. Diputada, el miércoles, tenía que pensar en qué día estaba primero, el miércoles se va a recibir al jefe de gabinete. Quería consultarle por dónde están preparadas las preguntas o las inquietudes del bloque que usted integra, cuáles son las temáticas sobre las que especialmente le gustaría que el jefe de gabinete dé alguna respuesta, explicación o bueno, profundice un poco más con información que ustedes les pueda ser, a ustedes y a la sociedad entera, ¿no?, ser de utilidad. Y evidentemente hay dos grandes temas que hacen hoy, o tres grandes temas, que son los que están impactando en nuestra sociedad. Primero, la seguridad en la localidad de Rosario, en la ciudad de Rosario, que nos tiene muy preocupados a todos, creo que a todos los argentinos. La muerte del niño de 11 años en ese contexto creo que nos dolió a todos. Eso creo que es uno de los ejes donde se va a puntualizar esta visita del jefe de gabinete, que tendría que ser una vez al mes. Esperemos que este año se logre, ¿no? La segunda es el tema previsional y los dos DNU, otro de los grandes temas, y el tercero es la mirada o la ruta o hacia dónde de ahora en más, luego de estos dos DNU, dónde va a ir encaminada la economía de la Argentina, que hasta hoy no encuentra rumbo. Y también le quiero preguntar, si quiere a título personal, pero como integrante del bloque de la UCR, ¿cómo impactó la decisión que dio a conocer este fin de semana Mauricio Macri sobre declinar su participación en las elecciones presidenciales? Yo creo que estamos en 40 años de democracia y algo debemos haber aprendido, ¿no? Estos son gestos que en un sistema democrático donde uno puede plantear que si está en condiciones, si quiere, en su contexto partidario, en el contexto nacional, donde se analizan muchas causas o muchas situaciones y uno toma una decisión. En la vida política uno toma una decisión analizando un montón de situaciones. Esto creo que lleva a que la coalición de Juntos por el Cambio vaya analizando el nuevo contexto y los candidatos que tienen tanto las fuerzas como la Unión Cívica Radical, a través de Gerardo Morales y Facundo Manes, el PRO con los líderes que ellos tienen o los precandidatos que se visibilizan como precandidatos, puedan, más que todo el PRO, ver el nuevo contexto después de Mauricio Macri. Pero creo que a veces estos gestos es de madurez luego de 40 años de democracia que son válidos. ¿Y a quién puede fortalecer esa decisión, por lo menos dentro de la UCR? Yo no creo que fortalecer a uno u otro. Los que tienen decidido ser precandidatos tendrán sus fortalezas como tiene sus debilidades, porque cada candidato tiene sus fortalezas y sus debilidades. Seguramente esto lleva a que uno pueda analizar digamos, el espectro de los votantes, qué es lo que pide, qué es lo que necesita, hacia dónde uno tiene que encaminarse una gestión de gobierno y una propuesta. Pero vuelvo a repetirlo, de Mauricio Macri tiene varios componentes donde él ha tomado una decisión. No sé si beneficia a uno u otro, creo que beneficia a la democracia dando estas muestras, ¿no? Estos gestos.
Diputada, la llevo un poco a lo que va a ser mañana el tratamiento de la ley de reforzamiento de la justicia en Santa Fe, y usted forma parte de es secretaria de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano. Allí el Gobierno Nacional implementó la llegada del Cuerpo de Ingenieros a la ciudad de Rosario. ¿Usted tuvo alguna apreciación sobre este tema? ¿Plantearon alguna duda? ¿Cómo lo visualizó? Bueno, le tengo que decir que lamentablemente la Comisión de Vivienda, la única reunión que tuvo en el año 2022 fue la constitutiva. Después esa reunión nunca más, no fue convocada nunca más, hasta el día de hoy. Uno trata de estar en tiempo y forma, de ser responsable, de aportar, pero esta desmovilización que ha producido en la conducción de la Cámara de Diputados de la Nación el año pasado y en lo que llevamos de este año, con todo el contexto que nosotros tenemos, la verdad deja mucho que desear o pensar. No puede ser que un Congreso de la Nación funcione por sesiones especiales, cuando nosotros tendríamos que estar sesionando en forma ordinaria. ¿Pero ese condicionamiento no lo puso este año Juntos por el Cambio? No. ¿En función del juicio político? Estamos hablando de la Comisión de Vivienda. No, por supuesto, en general digo yo. ¿Qué condición me dice usted? ¿Sobre qué condición? Lo dice el funcionamiento en general. El funcionamiento en general, comisiones que hasta ahora habían estado parados en función de este año en particular del juicio político que arrancó, digamos, el Frente de Todos y con el cual Juntos por el Cambio no estuvo de acuerdo. Pero, a ver, estamos hablando de una comisión. Son 40 y pico de comisiones. A ver, si analizamos todas las comisiones que tiene la honorable Cámara de Diputados de la Nación, realmente todas tendrían que estar funcionando. Todas. Bueno, y puntualmente... Usted me está hablando de la de vivienda, y la de vivienda no funciona con la problemática que hay de vivienda. ¿Cómo cree puntualmente que debería ser el funcionamiento, al menos hasta el cierre de listas de las comisiones, de la convocatoria a sesiones? Hubo una discusión adentro de Juntos por el Cambio respecto a, bueno, hasta cuándo se podía seguir avanzando esta decisión de dar quórum mientras durase la comisión de juicio político. Mañana efectivamente Juntos por el Cambio va a dar quórum, así que parece ser que se termina flexibilizando un poco. Me interesaba conocer su opinión respecto a cómo tendría que ser ese funcionamiento en lo que quedará del año parlamentario 2023, a pesar de que siga sosteniéndose la investigación en la Comisión de Juicio Político. La Comisión de Juicio Político tiene para adelante bastantes reuniones que son fundamentalmente con los testigos que aún no han accedido o no tienen por la organización llegar a tener su posibilidad de estar en la reunión y poder expresar su testimonio. O sea que han 100 y pico de testigos, según tengo lo último que me informaron, 100 y pico de testigos. O sea que la Comisión de Juicio Político tiene varias reuniones por adelante. Pero esta es una comisión. Juntos por el Cambio, y yo voy a hablar por la Unión Cívica Radical a la cual pertenezco. Yo voy a hablar desde mi función, como he sido docente y sé lo que es llegar temprano, que funcionen las cosas y cómo tienen que ser las comisiones. Entonces, no he sido diputada por primera vez, he sido diputada de mi provincia y acá sesionamos, a pesar de que no acuerdo con el color político, porque gobierna el justicialismo, acá se sesionaba cada 15 días y había comisiones toda la semana. Diputada, perdón, no la quise interrumpir. Termine. Eso es lo que quiero. Claro. O sea, que funcione, que acordemos qué comisiones para que todos los diputados puedan estar en sus comisiones, que existan las sesiones.
Después si estaremos de acuerdo o no en los dictámenes o cómo vamos a avanzar en distintos temas, será dentro de la comisión que uno trabaje. Diputada, le quiero preguntar también, por último, y gracias también por su tiempo que nos brindó esta tarde, porque usted integra la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, y ya ha venido 2 veces por lo menos la defensora de los niños a brindar su informe de gestión. Y en aquel entonces se habló mucho como gran parte de las situaciones que preocupaban especialmente desde la Defensoría del Niño eran las situaciones de abuso dentro de distintas comunidades y también situaciones de abuso sexual contra menores de edad dentro de las propias familias. Y estamos atravesando como sociedad noticias muy tristes en este sentido, con derivaciones enormes. Preguntarle ¿Qué reflexión se puede hacer a la luz de lo que está pasando hoy respecto a la ley Piazza y sobre el funcionamiento que desde el Congreso de la Nación se le puede dar para mejorar la atención para las víctimas, aquellos que después de tantos años se atreven a contar que efectivamente fueron víctimas de este delito tan grave? La verdad, hace un rato te mencionaba que yo he sido docente. Sí. Y realmente, además de los abusos, la violencia física y psicológica. Y vos te encontrás cuando detectás estas situaciones con una gran limitante. Sí, la detectás, pero después necesitas una contención de profesionales que no están, ¿no? Hablamos de psicólogos fundamentalmente, vos necesitas un asistente social, necesitas seguramente empoderar a la mujer para poder sacar de ese contexto negativo donde están sus hijos. Hay varios componentes que realmente hay que cada vez mejorar y cada vez hoy la gente se anima a hablar y decir y contar y a veces duele porque no tenés la respuesta. Si encontrás una familia donde hay agresión, donde hay consumo, donde hay abuso, si la mujer se quiere ir, primero no tiene techo, segundo no tiene un trabajo como para poder mantener a sus hijos, y tercero, los equipos interdisciplinarios que deben actuar en estas situaciones tienen que atender a toda la familia, porque la violencia, la agresión, las situaciones que duelen, lo vive toda la familia. Entonces, la mirada o el camino de esto, primero es un trabajo interrelacionado entre los ministerios, porque acá tenemos de seguridad, de educación, de salud y económico, para prever los fondos necesarios y fortalecer a aquellos profesionales donde puedan incorporarse a los equipos interdisciplinarios y atender a lo largo y a lo ancho del país y no solamente en los lugares de mayor densidad demográfica, que los lugares donde tenemos situaciones de igual magnitud o mayor puedan acceder también a esa atención. Pero es fundamental una interrelación ministerial, no solamente los equipos técnicos, sino las presupuestarias y delinear las políticas necesarias y adecuadas y que realmente en la puesta en práctica no llenemos de subsecretarios, secretarios, que llenemos de acciones eficaces, porque la gente lo que está esperando es que cada política de Estado sea eficaz y tiene que ser política de Estado. La atención a la niñez tiene que ser una política de Estado. Sí, eficaz y humano, ¿no? Las dos cosas. Totalmente. Sí. Totalmente de acuerdo con los dos términos. Diputada, gracias por este contacto con nosotros, muy amable por su tiempo. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, adiós, gracias. Bueno, ahí está la diputada Marcela Colli hablando sobre, la mirada, por lo menos personal, pero desde el bloque de la UCR, de algunas cuestiones. Sí, importante la definición que daba, ¿no? Nos mirábamos con María, digamos, sintiendo en el sentido de que quieren habilitar definitivamente la discusión, el debate, que era de los temas que había que dilucidar si efectivamente iba a funcionar por lo menos etapa. De la UCR, ¿no? Claro, por supuesto, y ya es sustantivo, digamos, ese quiebre dentro de la oposición. Que además tengamos en cuenta una cosa, ¿no?
no tienen unificado el bloque. O sea, no hay, desde el 2021, una sola conducción del bloque. Es una conducción tripartita, digamos. Sí, y un poco lo mencionábamos en algún momento, creíamos que iban a tener que ir cediendo en esa primera postura que había tomado la Mesa Nacional de no acompañar ningún tema, porque después también tenés que salir a dar explicaciones a tu propio electorado sobre por qué no te sentaste y discutiste algunas cuestiones o permitiste que se construya quórum y miraste desde atrás de las cortinas. Sí, por eso la convocatoria del día de mañana con la firma de todos los jefes de bloque de la oposición dan cuenta un poco sobre cómo se va a ir seguro flexibilizando esta postura, porque hay diputados y diputadas de la propia oposición que no estaban sosteniendo que tenían que... A ver, no, la diputada insistió mucho que ella formaba parte de la Unión Cívica Radical, porque especialmente el radicalismo el que cuestionó más internamente la decisión del bloqueo sostenido durante tanto tiempo, en este caso el argumento era la Comisión de Juicio Político. Sí, después tenés temas donde obviamente después de haber tomado precisamente esa decisión apareció el tema urgentísimo de Rosario, no porque antes no hubiera estado, sino porque escaló y escaló con muchísima crudeza, como escala el narcotráfico, muchísima crudeza, muchísima velocidad, y eso sí tuvo que ver ahí donde, digamos, vos como un bloque muy importante dentro del Congreso no te puedes quedar de brazos cruzados frente a un tema a donde es urgente, y entendemos, obvio, esta cuestión de mejorar el funcionamiento de la justicia para la provincia de Santa Fe, en realidad es parte de la solución, sin que por esto uno sea inocente de pensar que va a resolver todo el drama que se está viviendo. Pero bueno, por lo pronto, si efectivamente es así y se pasa a la práctica esta postura de empezar a poner en funcionamiento el Congreso, lo saludamos desde ya. Como también saludamos a la diputada Litza, que está con nosotros. ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo anda? Muy bien, todo bien. Gracias por la invitación. No, al contrario. Bueno, estamos con los ojos puestos en la sesión de mañana, hablando de uno de los temas, que es lo de Rosario. Muy importante, muy importante, porque además también atraviesa la coalición opositora el tema de la provincia de Santa Fe y de Rosario, porque hay diputados y diputadas que son precisamente santafesinos. Y es un tema muy serio, así que bueno, realmente fue una experiencia linda en comisión cuando lo tratamos, porque hubo lo que debe ocurrir, ¿no? Que se trate como una política de Estado. Y el tema de, esto va de la mano también con otro proyecto que tenemos que llevar pronto al recinto, que es el lavado de activos, que es lo que está pidiendo el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Nosotros somos conscientes que el tema del narcotráfico no solamente se combate con las fuerzas de seguridad y con un poder judicial de pie y firme, sino también siguiendo la ruta del dinero, ¿no? Y esto tiene que ver con el lavado de activos, que mucha parte de ese lavado va a la financiación del narcotráfico. O sea, ¿cómo funcionaría si prosperase esa ley? Digamos, obviamente todavía no se empezó a trabajar, pero el diputado, creo que era Ramiro Gutiérrez, tenía un proyecto sobre esto. Ramiro Gutiérrez tiene un proyecto, él es el presidente de la Comisión de Seguridad, y nosotros, que somos también compañeros de bloque, hemos trabajado mucho en el tema de extinción de dominio, que tiene un nombre raro y difícil, pero significa seguir la ruta del dinero, y una vez que se hacen de los bienes de los ilícitos, ¿no? En este caso el narcotráfico o de otros ilícitos o otros delitos complejos, se pueden vender en favor de políticas públicas del gobierno, ¿no? O sea, en concreto es, vos detectás que alguien se compró un yate, sospechás que ese yate es el resultado de una operación vinculada al narcocrimen, le generas un allanamiento, le tomás ese bien y lo vendés, y ese dinero lo usás para escuelas. Para sintetizarlo, lo hiciste muy bien. O sea, es un poco más que una sospecha, pero sí, la idea es esa. Es sacarle al narcotráfico o a otros delitos complejos que hay otros también, sí, obvio, los bienes mal habidos, porque lo que hace siempre el narcotráfico es buscar el lugar donde le sea más fácil instalarse, donde sea más fácil blanquear, donde sea más fácil realizar sus acciones comerciales, porque el narcotráfico en realidad es un gran negocio. Eso busca, y si nosotros le ponemos trabas para que eso no sea un gran negocio, hay un organismo internacional, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que se llama GAFI, que no solamente prevé el tema que sigue
sigue la ruta del dinero, no solamente por el tema del narcotráfico, sino también por el tema del terrorismo internacional. Esto se disparó exponencialmente a partir de los atentados del año 2001, de las Torres Gemelas y el terrorismo, y empezaron la financiación del terrorismo y la financiación del narcotráfico y la financiación también de procesos... Que van un poco de la mano también. Sí. Son delitos que deben tener sus conexiones. Absolutamente, son delitos complejos y delitos que se producen en distintas jurisdicciones, ¿no? Que tienen, que por ahí el caso de la droga se produce en un país, atraviesa varios otros países y termina generando efectos en otros lugares. Son delitos interjurisdiccionales, son delitos globales, el tema del terrorismo lo mismo, y lo que se busca es hacerle más difícil el tema del manejo del dinero. Y en la Argentina, desde el año 2012, que no se produce una actualización de la normativa del tema del lavado de activos, ¿no? El GAFI se reúne siempre y ahora en el mes de abril va a hacer una evaluación a los países y obviamente se va a evaluar a Argentina también. Entonces nosotros deseamos que rápidamente podamos tener esta actualización del lavado de activos para poder cumplimentar también los estándares internacionales que nos pide el GAFI, que el GAFI es la comunidad internacional, ¿no? Bueno. Son los países que están en las Naciones Unidas y es importante hacerlo, y teníamos una cierta dificultad porque la Comisión de Legislación Penal, que está en cabeza de la diputada Rey, que es de Cambiemos, no convocaba al tema del debate, ¿no? Sí nos habíamos juntado con la Comisión de Presupuesto. Usted la dice, ¿no? Esa comisión. Sí. Bueno, ahí, Mónica, ¿cómo crees que la sesión de mañana, que está convocada con la firma de todos los jefes de bloque, va a abrir un poco algunas de las discusiones que habían quedado estancadas a raíz del bloqueo de Juntos por el Cambio? Se está analizando la posibilidad en las próximas semanas de volver a convocar la comisión para terminar de darle dictamen, que entiendo que iban a recibir algunas modificaciones a pedido de algunos diputados y diputadas de la oposición. Sí, en realidad lo que ocurrió es que un poco la oposición se había encaprichado en no sesionar en extraordinarias, ¿no? Como para decir, ay, no sesionamos, no le tratamos ninguno de los proyectos que mandó el Poder Ejecutivo. Pudimos romper ese bloqueo el día anterior al 1 de marzo, que pudimos tener una sesión por el tema de la movilidad jubilatoria, de la moratoria, perdón, jubilatoria, y en realidad a partir del 1 de marzo ya no hay excusas como para no seguir sesionando. Es imposible darle la espalda a la gente. El tema, no podemos tener un congreso paralizado, sobre todo cuando hay que tratar y están en juego leyes tan importantes y que el país las necesita. Digo el país y no digo el gobierno, ¿no? Porque son leyes que necesita la Argentina. Lo relacionado a la agroindustria, el tema de la sequía más grande que tuvimos en 100 años, desde 1922, que no tenemos un registro de una sequía de estas características, el tema del monotributo tecnológico, el tema, bueno, y tantos otros que necesitamos del lavado de activos, tantos otros temas que necesita la Argentina. Creo que es muy difícil poner una excusa para no sesionar. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mañana charlábamos aquí con María, nos traía lo que va a ser el inicio de la sesión en cuanto a cuestiones de privilegio, y el tema del Fondo de Sustentabilidad del ANSES va a estar una de las cuestiones. ¿Cuál va a ser el argumento, si usted lo tiene claro, que van a presentar mañana cuando efectivamente esto se ponga en juego sobre el tapete en la previa del tratamiento de las leyes? Bueno, lo más importante es lo que dijo el ministro de Economía, Sergio Massa, que es el que lidera el equipo económico. No va a haber 113 organismos de la Administración Pública Nacional que hagan lo que quieran en forma descoordinada con el tema de los títulos de la deuda pública. Por empezar, cuando él asumió la conducción del Ministerio de Economía, dijo que venía a traer orden, previsibilidad, certeza y estabilidad, ¿no? Y no se puede tener la macroeconomía tan desordenada. Es decir, acá había 113 canastas distintas de moneda en jurisdicción extranjera, ¿no? Si nosotros estamos ordenando eso y logramos hacer ese canje, estaríamos ahorrando más de 4.000 millones de dólares de deuda externa, que es muy importante porque tenemos importantes vencimientos también muy cercanos. Entonces lo que se está haciendo es ordenándolos, y en el caso puntual de ANSES,
ANSES está haciendo un negocio porque también tenemos que hablar en términos de ganancias, ¿no? Estaría ganando unos 2.000 millones de dólares con este canje, porque lo que le ofrece lo que se le ofrece... ¿2.000 millones de dólares? Sí. Y 400.000 millones de pesos aumentaría el fondo de garantías, no el fondo de garantía sustentable. Que eso se va a dirigir en dos aspectos. Uno, en créditos para los jubilados y otro en créditos productivos. ¿Y por qué? Porque se le está ofreciendo un canje de un bono dual donde ANSES va a poder elegir si quiere. O sea, va a seguir con su cartera dolarizada, a diferencia de lo que está diciendo la oposición, que yo creo que salió a opinar sin conocer primero la letra chica de lo que significa este canje. Y además decir algo más, que cuando lo hizo el macrismo, lo hizo, no le dio esa opción al ANSES, sino que le dio una letra intransferible en pesos del Tesoro, o sea que no tenía otra chance que cambiarla en pesos. Ahora ANSES lo va a poder hacer con dos índices, con el índice del dólar o con el índice de inflación, ¿no? Del CER. Así que en realidad no va a perder, no va a ocurrir lo que los alarmistas dicen que se va a perjudicar el fondo de garantía, sino que se va a robustecer y que va a permitir incluso ser un instrumento de crédito. Por lo tanto, es por DNU, o sea, en realidad el macrismo lo había hecho por decreto y otra parte, en una segunda parte la había hecho por reglamento del Poder Ejecutivo, así que nosotros estamos muy confiados en que es el mejor instrumento y que se necesitaba ordenar esos 113 organismos de la Administración Nacional que lo estaban haciendo en forma descoordinada. Por lo tanto, tal es así la confianza en que es un canje muy bueno en términos de beneficios para el ANSES, que el ministro de Economía le propuso a la UBA, a la Universidad Pública, a través de la Facultad de Ciencias Económicas, que haga un dictamen para ver cuán favorable es en la seguridad, que es muy favorable en este caso para ANSES. Mónica, de todas maneras, las críticas no solamente provinieron de Juntos por el Cambio, la izquierda salió a cuestionar los diferentes bloques del medio y provinciales también, y también generó cierto ruido interno, si bien la postura oficial fue respaldar la decisión del ministro Massa, de algunos sectores del kirchnerismo respecto, a esta idea de especificar los bonos del ANSES y meter la mano en el fondo de los jubilados y jubiladas para interferir en el mercado cambiario. ¿Qué hay? ¿Cómo analizás este ruido que se hizo adentro de la propia coalición oficialista? No, de la coalición oficialista no escuché críticas. No escuché ninguna. En realidad sé que nosotros somos una coalición donde el ministro de Economía tiene un diálogo directo tanto con la vicepresidenta como con el presidente de la Nación. Y las consultas a ambos fueron favorables. Y de ahí para abajo, sinceramente, no escuché ni siquiera dentro de nuestro propio bloque. Al contrario, creo que va a haber un anuncio muy pronto de Fernanda Raberta, hablando de que ella también, ustedes saben que políticamente pertenece a un espacio también nuestro de Frente a Todos, que es el de la Cámpora, absolutamente en coincidencia con lo que estamos diciendo y con lo que opina el ministro de Economía. Le quiero consultar sobre el monotributo TECH, que es el otro de los temas que va a estar en la sesión de mañana. ¿Cree que va a ser útil? ¿En qué sentido va a favorecer el ingreso de divisas para una actividad que hoy, promete ser una actividad que traccione la economía? Sí, por supuesto. Está dentro de lo que es la economía del conocimiento, que es el tercer rubro exportador en la Argentina y al cual también el Ministerio de Economía le está dando mucho empuje. Y era un dinero que de alguna manera ingresaba ilegalmente, porque ustedes conocen que a los emprendedores o los desarrolladores se les paga en dólares y muchas veces por PayPal, que no es dinero que se hace en el país. Y esto es una forma de blanquear una realidad que existe, va a entrar, y también para los beneficiarios, para los trabajadores de la industria del conocimiento, es un beneficio porque también van a poder tener ingresos en blanco, van a poder hacer aportes y van a poder contar con algo como corresponde, y también son ingresos que van a llegar al país de la manera y por los canales que corresponden. Así yo creo que es importante. Hay algunas objeciones de alguna gente del sector, porque lo que plantean es que efectivamente lo que va a hacer esto es que los capacitados, los que tienen
el conocimiento en la Argentina, directamente van a trabajar para empresas extranjeras. Están trabajando. Bueno, pero va a aumentar eso, la migración desde las empresas nacionales que necesitan nutrirse de todos esos científicos, digamos, que en líneas generales son, para poder tener software nacional y crear valor agregado, que va a ser imposible contratar justamente a esa gente en el ámbito nacional por la facilidad que se le da de cobrar un ingreso libremente desde el exterior. No, en realidad los que pueden trabajar hoy, de hecho están trabajando, lo hacen, porque son contratados igual. Y hay programas... Pero lo van a blanquear. Sí, pero hay programas del Ministerio de Economía, ¿no? El Programar, por ejemplo, Argentina, que explotó solamente, ni bien se puso se anunció que se puedan inscribir, explotó en pocas horas la cantidad de inscriptos. Y hay una política muy proactiva respecto de incentivar a los desarrolladores, así que nosotros vamos por más capacitación y no que haya un coto más cerrado que produzca ese efecto, que los que hay trabajen para empresas del exterior, porque cobran en dólares, en detrimento de la industria nacional. Igual medio que es así, porque en definitiva ya no importa desde en qué lugar del mundo estás, siempre estás trabajando con sí, claro, lo que pasa es que había una barrera antes que les dificultaba acceder al dinero, que ahora no se va, no va a estar. Eso es la única... Pero también al emprendedor, dentro, me estoy metiendo yo, dando respuestas, pero también al emprendedor le facilitas mucho, pero también al emprendedor le cuesta mucho, emplear gente, tenerla registrada, tenerla en blanco, porque tiene un montón de trabas. No la va a tener en blanco. No, pero si vos querés comprar algo, por ejemplo, sos emprendedor y querés comprar un departamento, un bien y todo, el tema del origen del dinero también es importante. Y recuerden que cuando empecé a hablar, hablé del tema del orden, ¿no? Que un poco... es lo que está guiando la conducción política, ordenar. Teníamos todo el sector económico de la Argentina desordenado porque un poco lo que pretendió hacer el ministro Sergio Massa es poner bajo la órbita del Ministerio de Economía el tema de aduana, AFIP, el Banco Central, bueno, todos los organismos que tienen que ver, porque en un desorden y en forma descoordinada no se pueden lograr los objetivos deseados. Y en este tema también había que ordenar, porque en realidad ocurría, trabajaban, cobraban, PayPal, extranjero, el mercado de cambio ilegal, etcétera, etcétera, y yo creo que son cosas que tienen que ver, todo tiene un mismo eje, que es el tema del orden. Sí. Y respecto de la visita del jefe de gabinete, bueno, ¿por dónde quieren ir ustedes? ¿Con qué preguntas? ¿Qué temas? ¿Qué les gustaría que responda? En realidad, generalmente cuando vienen los jefes de gabinete, lo que se hace es responder las inquietudes generalmente de la oposición, ¿no? Y el jefe de gabinete lo que hace en este caso el ministro Rossi es dar un estado de la Administración General del Estado. Va a contar área por área, un poco lo que hace el presidente de la Nación el 1 de marzo, que habla de los grandes rubros. Acá se va un poco a desmenuzar por ministerio, que es el estado de la gestión, y después vendrán las preguntas. También se prevé que sea larga esa exposición, porque suelen ser sesiones... Sí, generalmente son largas porque, bueno, el Estado es grande y hay muchas, y bueno, ya hay un sinnúmero, que no tengo el número, no me pregunten por la cantidad de preguntas. Lo único que se sabe hasta ahora es lo que dijo Germán Martínez hace 10 días, que eran 3.500, pero habrá que ver si efectivamente se fueron... haciendo un conteo, porque hay muchas de ellas que se repiten. Sí, a veces se agrupan. Y se generan menos, así que seguramente va a ser. Y además no nos olvidemos también que estamos con el calendario electoral en marcha, y siempre eso tiene un plus de picardía, ¿no? En estas presentaciones. ¿Por dónde crees que va a ir ese plus de picardía el miércoles? No lo sé, supongo que se van a mezclar una suma de temas, ¿no? Por ahí el tema, sobre todo porque el ministro es de Rosario, ¿no? Entonces ahí seguramente eso va a picar bastante la exposición y bueno, nada, todos los temas de agenda, ¿no? El tema de canje de bono, el tema de la inflación, el tema de las grandes preocupaciones, ¿no? Que tiene en este momento. Alquileres también.
Es un gran tema para la gente, ¿no? Sí, alquileres. Y que también ojalá lo tratemos pronto, ¿no? Sí. Es otro tema que quedó ahí pendiente y hay que tratarlo lo más rápido que se pueda. Diputada, gracias por su tiempo, por habernos visitado, gracias. Que nos encanta mucho más eso que el Zoom, así que gracias. Gracias por ese tiempo. Y mañana, obviamente, siguiendo de cerca la sesión especial. Hasta mañana, entonces. Bueno, hemos repasado desde el principio ese temario que va a contener a la sesión de mañana y la expectativa por estas 3.000 y pico de preguntas que va a responder el jefe de gabinete. Sí, ahí podría decirte un par de datos más, a ver, si tenemos un minuto, que tienen que ver con justamente con la cuestión de la exposición de Agustín Rossi. Hoy hizo declaraciones, espera a la mañana temprano en Casa Rosada, espera poder responder a las iniciativas, a las inquietudes de Juntos por el Cambio, que las respuestas que lleve sean de satisfacción a los diputados, dijo exactamente. Bueno, por supuesto, describir la experiencia que tiene en la Cámara Agustín Rossi está claro, sabe cómo manejar los ritmos, los tiempos, si alguien tiene expertise en esas cosas, ha sido él. Viene porque el artículo 101 de la Constitución obliga a que efectivamente esté presente. El Frente de Todos... Lo que siempre reclaman en ese sentido, que no tenga más frecuencia, ¿no? Sí, exactamente. El Frente de Todos realizó en los 40 meses de gobierno 10 presentaciones en el Parlamento, 6 fueron de Santiago Cafiero y 4 de Juan Mansur. El presidente había hecho una historia. Alberto Fernández estuvo 17 veces como jefe de gabinete exponiendo, entre la primera vez el 26 de junio de 2003 y la última el 30 de abril de 2008, antes de su renuncia. Y desde la creación pasaron en 134 oportunidades los ministros, que fue la primera vez Eduardo Bauzá el 23 de agosto de 1995, después de la reforma de la Constitución de 1994, que habilitó la jefatura de gabinete. ¿Qué día asumió Rossi? Porque creo que... El 15 de febrero. De febrero, el 15 de febrero. Claro, o sea... Exactamente. Y asumió y ya muy pocos días después dejaron trascender que iba a ir a la Cámara de Diputados a hacer el informe de gestión. No, y muy pocos días después se empezó a instalar en la agenda la cuestión de Rosario, incluso antes de lo del ataque al supermercado de Lío Messi. Incluso a propósito de lo que ya los propios diputados de Santa Fe venían exigiendo en las sesiones, y como efectivamente recién decía la diputada, también aprovechando esto, que Rossi es de Santa Fe, trayendo una vez más que el gobierno nacional le diera pelota a este tema. Sí, además fue el ordenador atrás de escena de justamente la situación de Rosario, coordinando como exministro de Defensa la presencia de las Fuerzas Armadas, además, hablando con Aníbal Fernández y pidiendo lo que baje un tono, no sé si recuerdan esa época del enfrentamiento con Perotti, con Hapkin, y también hablando con la ministra de Desarrollo Social por el tema de la urbanización y el apoyo desde el ministerio de ella. Estaba pensando interesante también el recorrido de Rossi. Primero, bueno, es un hombre del kirchnerismo desde hace muchísimos años, pero también cuando fueron las PASO parlamentarias, también hubo ahí una cuestión alrededor de su figura. Y hoy después lo pusieron en la AFI, en la Agencia Federal de Investigación. Un hombre que ha tenido 3 cargos diferentes desde que arrancó el gobierno de Frente de Todos. Indudablemente alguien de confianza, de extrema confianza del presidente de la Nación, indudablemente. Así es, inclusive él estuvo charlando con él lo que fue la cadena nacional de aquel martes, de hace 15 días o 20 días, sobre la situación en Rosario. También participó de alguna manera en lo que efectivamente transmitió el presidente Alberto de la Fernández. Cadena Nacional me estás diciendo. Exactamente. Claro. Yo me fui a la apertura de las legislativas, que bueno, también sucedía hace 20 y pico de días. Claro. Pero sí, efectivamente, bueno, lo que tenía acá era que lo que había dicho... Está bueno esto que trajiste. Que lo que había dicho Germán Martínez el día que una de las reuniones de juicio político, que habían 3.484 preguntas, pero lo que yo averigué hace unos 15 días sé que era que había 901 de Juntos por el Cambio, 185 del Interbloque Federal y 85 del Frente de Izquierda. O sea que para llegar a las 3.500 todavía faltaban 2.000 preguntas. Claro. Y con lo cual yo creo que no alcanzará. Estuve preguntando hasta recién. ¿A qué hora viene Rossi? El miércoles a las 10:30. Estuve preguntando hasta recién si me pasaban la data
de la cantidad de preguntas, se resisten. Así que mañana va a estar la información seguramente en la previa de la llegada del jefe de gabinete. Y, digamos, transcurre como una sesión. O sea, se sienta como tal como si fuese una sesión. Sí, él habla todo y después preguntan, digamos. Él pero abre la sesión Cecilia Moró. Sí, abre la sesión, se necesita quórum, ya hay acuerdo para que se dé el quórum. Se hace en la primera parte que él va a exponer, después se avanzan con las preguntas, responde, preguntas, responde, preguntas, responde. Muy bien, tenemos una semana agitada. Señores, hasta acá llegamos nosotros. Gracias por haber estado hoy del otro lado. Mañana, obviamente, transmisión especial de DTV acompañando la previa de la sesión especial. Que estén muy bien y se quedan aquí acompañados por el equipo del análisis. Chau. Gracias, chicos. Chau.